El niño de 9 años se enteró del asesinato en la casa de su vecino, pero no mostró ningún signo de miedo. En cambio, se acercó para examinar la escena. Pronto, el niño dedujo que la investigación policial iba por mal camino. Incluso redujo el número de posibles sospechosos. El niño declaró que no se trataba de un asesinato en una habitación cerrada, sino de un crimen cometido por alguien conocido, y que el autor se encontraba en ese momento dentro del edificio. Al oír las palabras del niño, el jefe del equipo de investigación exigió inmediatamente saber a qué familia pertenecía el niño. Sin embargo, una mujer miembro del equipo que se encontraba cerca intervino, revelando que se trataba de su propio hermano menor, y explicando que su familia vivía justo enfrente. Al oír esto, el jefe cambió instantáneamente su actitud anterior, y decidió interrogar al niño sobre las circunstancias. El jefe le preguntó por qué había llegado a la conclusión de que se trataba de un crimen cometido por un conocido. El niño respondió que había estado jugando a videojuegos en el interior durante el incidente, y que solo había oído un grito, pero no había visto nada. Esto despertó aún más la curiosidad del capitán. El niño expuso entonces su razonamiento. En primer lugar, nadie había salido del edificio desde que se produjo el crimen, ya que había cámaras de vigilancia en la planta baja y rejas en las ventanas. En segundo lugar, las pruebas forenses indicaban que la víctima había forcejeado antes de morir, pero yacía junto al sofá, que se encuentra a cierta distancia de la entrada. Sin embargo, no había signos de que el cuerpo hubiera sido movido. Por lo tanto, era muy probable que la víctima hubiera abierto voluntariamente la puerta al agresor. Este patrón concuerda con las características de un crimen cometido por alguien conocido por la víctima. El chico señaló entonces que el arma homicida encontrada en la escena era, efectivamente, el cuchillo de cocina de la víctima. Esto indicaba que el asesino no había premeditado el crimen con un arma. Por lo tanto, el homicidio fue sin duda una decisión impulsiva. Por último, a juzgar por las pruebas encontradas en la escena, el motivo del asesino claramente no era el lucro. Sin embargo, el capitán adjunto desestimó las afirmaciones del niño como un completo disparate. Después de todo, la escena estaba en completo desorden, lo que indicaba claramente una pérdida significativa de objetos de valor. El niño respondió que probablemente se trataba de una artimaña deliberada del asesino para despistar a la policía, ya que el asesino no se había llevado el anillo del dedo de la víctima. Solo entonces todos se dieron cuenta de que el anillo de oro aún adornaba la mano del fallecido. Esto por sí solo demostraba que el asesino no estaba motivado por el lucro. Esto dejó al capitán maravillado por el razonamiento inusualmente astuto del niño para su edad. Lo que no sabían era que el niño era en realidad un viajero del tiempo, originalmente el hacker más importante del mundo. Había sido alcanzado por un rayo como castigo divino por sus transgresiones. Consumido por el remordimiento, juró vivir rectamente en su próxima encarnación. Inesperadamente, al abrir los ojos, se encontró reencarnado en un niño de 9 años. Afortunadamente, los antecedentes del niño proporcionaban una explicación plausible para sus extraordinarias habilidades deductivas, por lo que los adultos no sospecharon de él. Así, pasaron 3 días completos, sin que se resolviera el caso. Ese día, el niño abrió en secreto los archivos del caso que su hermana había traído a casa. Se dio cuenta de que era un caso sencillo, pero la investigación policial se había desviado del rumbo. De repente, se fijó en un testimonio crucial. Según el anciano del primer piso, había oído gritos alrededor de las 9 de la noche. El niño revisó meticulosamente las declaraciones de los demás testigos. Rápidamente redujo el número de sospechosos. El siguiente paso era la verificación. Posteriormente, el chico pirateó el sistema de red de la Autoridad del Agua. Efectivamente, confirmó que sus deducciones eran correctas. Inmediatamente se puso en contacto con la policía, afirmando que los gritos de la noche del incidente no podían haber procedido del interior del piso de la 6ª planta. De lo contrario, el anciano de la planta baja nunca los habría oído, aunque la policía había realizado pruebas anteriormente. Habían pasado por alto un detalle fundamental. El anciano sufría una pérdida auditiva superior a la media. Este punto era realmente fácil de pasar por alto. Esa noche, yo estaba jugando a videojuegos en mi habitación con los auriculares puestos. Sorprendentemente, oí los gritos. Basándome en estas pistas, llegué a la conclusión de que los gritos no podían provenir del interior de la vivienda. Era más probable que procedieran de la escalera. Sin embargo, la escena del crimen indicaba que la víctima se había desplomado en el interior. Por lo tanto, era muy probable que los gritos posteriores fueran inventados por el autor del crimen. Normalmente, al oír gritos, los vecinos salen corriendo a investigar inmediatamente. En tales circunstancias, habría sido casi imposible que el asesino huyera. Por lo tanto, el asesino debía de ser uno de los primeros vecinos en llegar al lugar. El asesino solo podía provenir del 5º o del 7º piso. Si el asesino residía por debajo del 4º piso, al bajar las escaleras probablemente habría sido visto por el vecino que acababa de salir de su piso en el 5º piso. Esto reducía efectivamente los sospechosos a los residentes del 5º o del 7º piso. Sin embargo, no hay ocupantes en el 7º piso. Por lo tanto, el asesino debe ser Jack, del 5º piso. Pero esto desconcertó al subjefe. Si el relato del niño era cierto, ¿cómo podía una persona normal mantener la compostura después de un asesinato impulsivo? ¿Y cómo había podido idear una escena del crimen tan meticulosa, llegando incluso a engañar a la policía? Lo que era aún más impactante era la afirmación del niño de que Jack no era un hombre normal, ya que llevaba mucho tiempo siendo un asesino en serie.